el señor Simmons estaba sentado en la cocina, sosteniendo una taza de té, mirando pensativo el paisaje tras la ventana. De vez en cuando, su mirada se dirigía al reloj de pared y suspiraba tristemente, claramente insatisfecho con lo que observaba. Estaba triste porque su hijo, Simon, y su nuera, Cheryl, solían llegar tarde del trabajo. No era la primera vez que esto sucedía, lo que hacía al señor Simmons sospechar de la situación. Sin embargo, Simon y Cheryl siempre tenían una explicación convincente y lógica para sus retrasos. Según la pareja, había mucho trabajo en la empresa y necesitaban quedarse más tiempo en la oficina, trabajando horas extras. Pero el señor Simmons no estaba convencido. Sospechaba que su hijo y su nuera estaban evitando intencionalmente su compañía, como si no quisieran pasar tiempo con el anciano padre enfermo y debilitado que, debido a su fragilidad, dependía de la ayuda de sus parientes. De hecho, hasta hace un año, el señor Simmons vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín y un césped que siempre mantenía en perfecto orden, a pesar de su avanzada edad. La esposa del señor Simmons había fallecido hace años, y él había aprendido a manejar las adversidades por sí mismo. Su vida era tranquila hasta que un día fatídico, un desafortunado evento lo cambió todo. Mientras el señor Simmons había salido a hacer compras, un incendio estalló en su antigua residencia. El fuego, que inicialmente pasó desapercibido, consumió rápidamente la vivienda, dejando solo cenizas y humo a su paso. La causa exacta del incendio era incierta, pero los bomberos que llegaron rápidamente al lugar sugirieron que un cortocircuito en el sistema eléctrico podría haber sido el culpable. Al regresar a casa, cargado con bolsas de la compra, lo que encontró el señor Simmons fueron solo los restos humeantes de lo que había sido su hogar. Ante la devastación de su propiedad, las bolsas cayeron de sus manos, superado por el shock. La visión del desastre fue tan abrumadora que el señor Simmons sintió un mareo repentino y se desmayó, abrumado por la emoción y la gravedad de lo que acababa de presenciar. La ambulancia que respondió al llamado llevó al anciano rápidamente al hospital, donde los doctores determinaron que había sufrido un derrame cerebral. El duro golpe de perder su hogar fue un tremendo impacto para el señor Simmons y algo extremadamente difícil de sobrellevar. Como resultado del derrame, sufrió una parálisis temporal de las extremidades, lo que representó un desafío aún mayor que el incendio mismo. Pocas personas sabían que lo que más atormentaba al señor Simmons era la idea de convertirse en una carga para la familia de su hijo, quien lo acogió en su casa tan pronto como supo del diagnóstico. «Hijo, deberías haberme dejado en el hospital o mandado a algún asilo. ¿Por qué querrías tal carga en tu vida?», se quejaba el anciano, esforzándose para que Simon no notara el brillo de las lágrimas en sus ojos. Sin embargo, Simon no quería escuchar esas palabras. Amaba a su padre y, a pesar del sombrío diagnóstico, tanto él como su esposa estaban dispuestos a cuidar del señor Simmons. Con el paso de los meses y gracias a un tratamiento competente, junto con el fuerte deseo del señor Simmons de recuperarse, los movimientos comenzaron a regresar a su cuerpo previamente inmovilizado. Al principio, solo podía mover los dedos de manos y pies, pero, animado por el progreso, pronto comenzó a mover los miembros con mayor soltura. El día en que logró levantarse de la cama por sí mismo se convirtió en uno de los más importantes de su vida. Fue entonces cuando el señor Simmons se convenció de que debía dejar la casa de su hijo y mudarse a un hogar para ancianos. Además, una vecina anciana solo servía para aumentar sus preocupaciones. Ella le insistía al señor Simmons con historias sobre su hija y yerno, quienes, según ella, no podían esperar para deshacerse de ella y solo esperaban el momento oportuno. «Siempre me están criticando, ¿sabes? Si pongo la taza en el lugar equivocado, si me despierto demasiado temprano y los despierto a ellos. Es horrible vivir así, solo sentada, esperando que me manden a un asilo», confesó la mujer al vecino, con una mirada triste. Estas conversaciones, comprensiblemente, dejaban al señor Simmons deprimido por el resto del día. Además, notó que Simon y Cheryl se habían vuelto más reservados últimamente y, por alguna razón desconocida, empezaron a regresar del trabajo cada vez más tarde, solo después de que oscurecía. «Parece que no les agrado, por eso me evitan y no tienen el valor de decírmelo», reflexionaba el señor Simmons, esperando el regreso de la pareja. Simon y Cheryl tardaron en llegar y, cuando finalmente entraron, el anciano los sorprendió con una declaración impactante justo en la entrada.
mis queridos, he pensado mucho y decidí que no quiero ser una carga para ustedes, así que solo tengo una petición, por favor, llévenme a un asilo de ancianos, se lo suplico, dijo. Simon y Cheryl intercambiaron miradas ansiosas y luego bajaron los ojos, avergonzados. Bien, parece que acerté con mi petición, solo miren cómo bajan la mirada, pensó el señor Simmons con amargura. Sin embargo, para su sorpresa, Simon tomó su mano y dijo, papá, hablemos de esto más tarde, ¿vale? Ahora no es el momento adecuado para esta conversación. El señor Simmons se encogió de hombros, indiferente, dejando claro con todo su ser que no tenía intención de cambiar de opinión pase lo que pase. El resto de la noche transcurrió de manera incómoda, con una tensión palpable en el ambiente. Simon y Cheryl permanecían en silencio, cada uno absorto en su laptop. Mientras tanto, el señor Simmons estaba ansioso por consolidar su éxito, así que continuó hablando con entusiasmo sobre lo beneficioso que sería el asilo para él. Claro, en el fondo, realmente no quería separarse de la familia de su hijo, pero por otro lado, temía ser una molestia para sus parientes. Por lo tanto, el anciano decidió ser proactivo e iniciar los preparativos para su traslado al asilo. Para demostrar que sus intenciones eran serias, el señor Simmons incluso hizo su maleta, queriendo estar listo para la mudanza en cualquier momento. Pero el tiempo pasaba y, por alguna razón, Simon y su esposa no parecían tener prisa en cumplir su promesa y retomar la conversación sobre el traslado del señor Simmons al asilo. Eventualmente, el anciano se obsesionó tanto con esta idea que perdió la tranquilidad y la paz interior. Albergaba la esperanza de que en el asilo le permitieran cuidar del jardín, plantar algunas semillas y cortar el césped, tareas que le llenaban de orgullo cuando las realizaba en su propia casa. Varias semanas después, Simon finalmente le informó a su padre que podía comenzar a prepararse para la mudanza al asilo. Entonces ha llegado el momento decisivo, pensó el señor Simmons con un dejo de tristeza. Pero luego, accidentalmente, notó a Cheryl guardando un juego de cama nuevo en una bolsa de plástico. Arrastrando los pies, el señor Simmons salió a la calle y lo primero que hizo fue despedirse de su vecina, informándole que se mudaba a un asilo de ancianos. La vecina asintió con comprensión, murmurando que al final todos los hijos son iguales. Con el anhelo de alejarse de los padres mayores lo antes posible, al día siguiente, la familia se levantó más temprano de lo acostumbrado. Tras un desayuno precipitado, Cheryl y Simon acomodaron las maletas del señor Simmons en la cajuela del coche y lo ayudaron a acomodarse en el asiento trasero. El anciano lanzó una última mirada triste y melancólica a la casa de su hijo, secando disimuladamente una lágrima que se deslizaba por su rostro antes de cerrar la puerta del auto. A lo largo del camino, el señor Simmons se mantuvo mirando por la ventana, atento para no perderse el momento en que aparecería el asilo de ancianos. Sin embargo, para su asombro, Simon tomó una vuelta hacia una calle dolorosamente conocida. El corazón del anciano se aceleró y, cuando su hijo aparcó frente a lo que había sido su antiguo hogar, el señor Simmons casi pierde el conocimiento de la emoción. Frotándose los ojos incrédulo, tratando de asegurarse de que no era una ilusión, las lágrimas comenzaron a brotar. Abrió la puerta del coche y salió. Donde antes solo había escombros de su antigua vivienda, ahora se alzaba una casa nueva, recién pintada. Con cautela, el señor Simmons abrió la verja y entró al patio, ahora lleno de materiales de construcción. Al observar las expresiones iluminadas de Simon y Cheryl, el anciano comprendió todo sin necesidad de palabras. Las largas ausencias de la pareja y las noches de trabajo hasta tarde habían sido, en realidad, dedicadas a la reconstrucción de la nueva casa del señor Simmons. Algunas tareas las habían realizado ellos mismos y otras habían sido completadas por un equipo de construcción. Decir que el anciano estaba feliz sería decir poco. Todo este tiempo, el señor Simmons creyó que su familia buscaba cómo enviarlo a un asilo. Al darse cuenta de cuán equivocado estaba, abrazó a su hijo y a su nuera lleno de gratitud. «Gracias, queridos. Este es el mejor regalo que jamás me han dado», expresó el señor Simmons, conmovido y con lágrimas en los ojos. Simon y Cheryl respondieron con una sonrisa y luego ayudaron al anciano a desempacar y a organizar todo en la casa. En ese momento, el juego de cama nuevo que la nuera había comprado con cariño, fue perfecto para hacer la nueva cama del anciano. Gracias al esfuerzo de su familia, el señor Simmons volvió a vivir en su antigua casa,
sintiéndose de nuevo una persona independiente y parte de una maravillosa familia. El señor Simmons también descubrió que la vecina anciana de su hijo nunca fue maltratada por nadie y que nadie planeaba echarla a la calle. De hecho, la señora había vivido en ese edificio desde su construcción y simplemente creaba teorías conspirativas debido a su soledad y aburrimiento. Así, la señora mayor buscaba suscitar la compasión de los demás para conseguir más atención. El señor Simmons entendió que no debía prestar atención a las conjeturas ajenas y, en cambio, debía formar sus propios juicios. Después de todo, cada quien tiene su propio camino y sus propios retos, los cuales requieren soluciones diferentes.